Buenos días a todos, bienvenidos. Me complace darle la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las estrategias que podemos implementar para mejorar la visibilidad y el posicionamiento de nuestras revistas y repositorios. Muchas gracias por su puntualidad, su asistencia y por su participación. Esperemos pues que les sea de gran provecho para ustedes. Es un honor contar hoy con la ponencia de nuestro especialista, el señor Joel Torres, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en lo que es implementación de proyectos estratégicos en instituciones académicas, científicas y de investigación en lo que es todo Iberoamérica. Les recordamos que las preguntas las pueden formular a través del chat y les agradecemos a todos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, así como sus cámaras desactivadas. Una vez que concluya este conversatorio, tendremos unos minutos donde abriremos un ciclo de preguntas. Sin más preámbulo, los dejo con nuestros especialistas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues, entonces, miren, vamos a comenzar. Realmente esto está un poquito pensado con la estructura de hablar, con la estructura de cómo incrementar la visibilidad de un trabajo, orientado un poquito hacia revistas, o específicamente hacia repositorios, hacia trabajos que estén publicados en repositorios. En realidad, lo que nosotros hicimos fue dividir algunas recomendaciones o buenas prácticas para verla o incrementar la visibilidad, ¿no? Esto pues, tiene el objetivo primordial para lo que fue construido cualquier revista o para lo que fue construido cualquier repositorio, ¿no? En esencia, el objetivo primordial, pues, es comunicar un trabajo. Entonces, lo que hacen los sistemas es que tratan de automatizar el proceso de cómo recopilar este trabajo, guardarlo, difundirlo, hacerlo visible, etcétera. Pero el objetivo primordial está en hacer llegar el mensaje de quien escribió determinado contenido o de quien produjo determinado contenido para hacerlo llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a enfocarnos. Dentro de eso, algo muy importante, pues, es mantener la actualización tecnológica, pero mantener la actualización tecnológica orientada a algo que realmente nos interese. Es decir, es muy difícil mantenerse al 100% con el tema de la velocidad con la que se van publicando nuevas herramientas, de la velocidad con la que uno tiene que ir adoptando nuevas formas, de los costos que implica, etcétera. Sin embargo, hay ciertos rubros de la actualización que realmente sí son importantes, con el objetivo de mantener o de llegar más fácil al público al que queremos llegar. Tanto en una revista como en un repositorio, normalmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Es llegar a cierto público, ¿no? En el caso de una revista científica, su objetivo primordial es llegar a un público lector. Si existe un público lector que tengamos bien identificado y que sea, entre más público sea, obviamente más probabilidad tengamos de que los trabajos que publicamos ayuden a generar nuevos trabajos, nos citen, etcétera, ¿no? Si es así, en segundo lugar, además de llegar a un público lector, queremos llegar a un público revisor, es decir, a todas aquellas personas que pueden ser revisores de nuestros contenidos y que podamos invitar y que generalmente sabemos suele ser difícil porque pues, es una labor que se hace mucho más como de pro bono,
que por un beneficio específico, ¿no? Y en tercer lugar, que siempre vamos a intentar llegar a un público, es un público lector, un público revisor y un público de posibles apoyos, ¿no? De posibles autores. Es decir, también nos interesa mucho traer a personas que quieran publicar en nuestra revista en lugar de publicar en una revista, pues, de los vecinos, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de público a los que siempre vamos a querer llegar. En primer lugar, a quien nos lee; en segundo lugar, a quien nos ayuda a cuidar la calidad; y en tercer lugar, a quien nos ayuda a escribir. ¿Mm? Dentro de eso, es muy importante trabajar en los aspectos gráficos de la revista, porque no solamente en el sentido, ¿cómo se dice?, visual, que obviamente es muy importante. Todos sabemos que sobre todo de la familia de la versión 2.0 para atrás, el OJS nunca fue una herramienta muy visualmente atractiva, ¿no? Muy útil en el proceso editorial, pero no visualmente atractiva. Entonces, debemos cuidar esa parte del diseño gráfico, ¿no? A partir de la llegada de la versión 3, esta parte se mejora. Obviamente implica mucho trabajo, pero nos ayuda mucho a que tanto visualmente la navegación sea más dinámica, como en este ejemplo, que espero que lo vean. Como en la forma en cómo vamos presentando al usuario la posibilidad de ver los artículos. Disculpen. En segundo lugar, la posibilidad de ver los números, que eso es lo que normalmente hemos conocido, y en cómo puede el usuario navegar, hacer búsquedas, ver los resultados. Algo interesante es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando los usuarios están navegando, cuando hablamos del diseño gráfico, no solo estamos hablando de la forma que visualmente nosotros como humanos lo interpretamos, sino que es importante que todo el código fuente de la página, en este caso el código fuente que ve el navegador, que es un código HTML, pueda ser un código que las máquinas puedan interpretar fácilmente. Es decir, que desde el inicio, aquí todavía no estoy viendo el texto completo, aquí apenas estoy en la ficha del artículo, y me dice, bueno, pues mira, este es el título, el autor, etcétera, etcétera, ¿no? El resumen, puedo ver la versión XML, la PDF, las referencias, los detalles o algunas estadísticas, ¿no? Pero si vemos el código fuente de la página, desde el inicio, la página muestra el nombre, la fecha de creación. Desde el inicio nos está mandando los metadatos en una estructura de Dublin Core. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos está diciendo, por ejemplo, la fecha que viene en el estándar ISO tal o en el estándar ISO tal, con tal formato, la descripción, el formato, identificadores, derechos, fuente, derechos, fuente, título. Todo esto es muy importante porque lo que nos va a ayudar es a que una máquina pueda identificar, comprender el texto e indizarlo mejor. De igual manera, cualquier robot va a poder ir navegando por las secciones y va a poder transformarlo, ya sea, por ejemplo, para leer. Un tema que se descuida muchísimo en el diseño de las publicaciones, primero es en la posibilidad de llegar a diversos dispositivos, ¿no? El diseño todo completo debe ser responsivo, de tal manera que podamos llegar a él desde diversos tipos de dispositivos, sobre todo pensando en quién es el público. De repente nos hemos ido con la dinámica de pensar o tomar los flujos de trabajo de tal manera que
de pensar o tomar los flujos de trabajo de tal manera que consideramos, aún sin decirlo, que nuestro lector siempre va a estar frente a la pantalla de la computadora, ¿no? Y que no va a haber un sistema que va a intentar leer la aplicación o que no va a haber un lector, por ejemplo, en ciencias sociales, qué porcentaje de autores que están en un nivel doctorado, maestrías, incluso estudiantes o posibles escritores o autores jóvenes que realmente intentan leer desde otro tipo de dispositivos. Entonces, nos vamos más con la idea del contenido, la calidad, etcétera, y no estamos visualizando o haciendo un estudio de nuestro usuario. Lo otro es que no pensamos que las máquinas nos pueden leer. Entonces, se deben hacer cosas, por ejemplo, asegurarnos que cada una de estas imágenes, la voy a abrir, ¿no? Cada una de estas imágenes tenga un nombre adecuado. Si ustedes se fijan aquí, la imagen no tiene un nombre adecuado, no tiene un nombre que nos diga exactamente. Nosotros sabemos, porque como seres humanos podemos entender, sí, como no, es la portada del artículo, ¿no? Pero esto es una cosa que un software no puede leer, entonces no puede indizar. Debemos tomar en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Es importante eh, es importante que se pueda visualizar el diseño gráfico. En segundo lugar, es importante verificar las capacidades de interoperabilidad que tenga la revista. ¿En qué sentido? Tanto en sus metadatos como en su manejo del protocolo de OAI. ¿Cómo podemos saber, ¿no? La estructura de metadatos que puede tener una publicación? Por ejemplo, denme un segundo, voy a intentar, ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, URL OAI, OJS, ¿no? Denme un segundo, rápidamente. En todos los sistemas de revistas como de repositorios, podemos tener acceso a el protocolo de OAI. El protocolo de OAI en repositorios es muy común entender cómo opera. Normalmente cuando implementamos los sistemas, desde que creamos el sistema lo que hace es que nos entrega o prepara toda la manera de administrar sus metadatos, es decir, por metadatos, como sabemos, nos referimos al título, al autor, a todos estos recursos, ¿no? El resumen, las fechas, las referencias. Normalmente en los repositorios es común encontrar que existe una interfase. Si nosotros entramos a un sistema y estamos viendo la página principal, nos es muy fácil, bueno, ver los contenidos, la navegación, el diseño, la estructura, etcétera. Pero dentro de eso, siempre vamos a encontrar que todos los sistemas tienen una estructura o una interfase, una página web, donde podemos ver el, ¿cómo se llama? Los metadatos. Esta interfase no está construida para personas, está construida para que otros softwares de Internet puedan consultar los recursos que queremos. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando los sistemas entran a extraer nuestra información, lo que nos va a mostrar siempre va a ser
la información de nuestros contenidos, pero con estructura que pueden entender los sistemas para llevarlo a sus propias bases de datos. Cuando entramos a sistemas como el OAI o a sistemas como el ¿cómo se llama? Como por ejemplo, la referencia, que es el buscador de América Latina, o un repositorio nacional, o cuando nos cosecha un sistema, puede ser, por ejemplo, el Redalic, o en algunos casos, Dialnet, cuando nos cosechan otros motores también, sistemas de bibliotecas, sistemas especializados de información. Todos esos sistemas nos cosechan por OAI y es importante que cuidemos de qué manera es que nos muestra esta información nuestro sistema. Debe mostrarlo de una manera que tenga una estructura y un estándar, ¿no? De tal manera que pueda decir, bueno, todas las temáticas, estas son las que estoy utilizando, las fechas, la audiencia a la que quiero llegar, el autor o el editor, la descripción, etcétera, etcétera. Esto es algo que normalmente, aunque en los repositorios es común, en las revistas no es tan común que estemos siempre cuidando la URL perdón, la URL que entrega nuestros metadatos y que permite que los vean otros sistemas. Entonces, esto es algo muy importante para saber si nuestra revista está entregando bien la información y si es que sí, cómo podemos hacer que esta información se vea claramente. Para eso siempre va a ser importante asegurar que estamos entregando estoy entrando a un ejemplo en el caso de una revista, porque el que estábamos viendo era de un repositorio. Uh-huh. En este caso, esta es una URL de revistas. Esta es una revista de 1JS3 también. Y si entramos a la revista Olimpia, que es una de las que están aquí, revista Olimpia, o ahí, todos los OJS también tienen esta misma estructura. Y debería ser una labor importante que todos los que estamos trabajando con algún OJS, ya sea a nivel técnico o ya sea a nivel de editor, podamos estar verificando si la manera en que esta es la información que el OJS, en este caso, entrega a un determinado sistema. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos detectar pequeños detalles, ¿no? El sistema nos está entregando, a ver, voy a ver el código fuente, pero de inicio parece que nos está entregando el título y está entregando el título en español y en inglés, pero no parece que no está indicándole a nuestro usuario cuál es cuál. En este caso, nuestro usuario es el otro sistema, aquí está. Ah, sí lo entrega, mira. Aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando uno entra a otro sistema a ver nuestro sitio web, tenemos que decirle, este es mi idioma español, este es mi idioma portugués, perdón. Aquí está el texto, es el original, ¿no? El creator y el creator, ¿no? Que son los autores, uh-huh. Pero, por ejemplo, en este caso, el sistema está entregando, estos son los tres autores, pero en este nivel, el sistema que se lleve el artículo no sabe o no va a saber detectar cuál es el principal o cuál es el de contacto, y etcétera, ¿no? Así no me quiero detener mucho. Pero es importante que de nuestras revistas nosotros podamos saberle decir a otros sistemas, esto es muy importante porque los sistemas van a decidir si nos integran o no nos integran, sobre todo los que lo hacen automático, los sistemas como el Google Scholar,
este, van a decidir nuestro posicionamiento y la integración hacia sus índices, dependiendo de la calidad de los datos que nosotros entreguemos. Muchas veces, por ejemplo, os comentan lo difícil que es aparecer bien en Google Scholar, por ejemplo, pues es porque no estamos entregando una buena calidad de datos y obviamente nuestra revista se puede convertir en un problema para sus índices, ¿no? Tenemos que cuidar eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que haya un solo tipo de formato, se debe indicar exactamente qué formato, cuál es la fuente, el, el código, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son las URLs? Por ejemplo, aquí la URL no deberían verse así. Vamos a ver por qué. Esta es la URL normal de la revista y la de abajo también. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, le estamos dando a los sistemas la misma URL hacia dos secciones distintas del propio OJS, seguramente el índice y la descarga del artículo o el artículo en español e inglés, pero no lo dice claramente. Y está utilizando la URL de la revista, no un identificador persistente. Entonces, bueno, esperemos que todos digan o estén pensando, no, yo ya he revisado mis metadatos desde hace mucho tiempo y utilizo el OAI de manera perfecta, ¿no? Pero es importante cuidar la interoperabilidad y para eso es importante asegurarnos que estamos cuidando los metadatos, la manera de describir los metadatos, cuál es el objetivo y la mejor manera, apegarnos a un estándar. El estándar debe ser Dublin Core y debe ser fácil de utilizar y de localizar por parte de los investigadores, y de los sistemas. Y en tercer lugar, debe el sistema permitir que esos metadatos se entreguen en una estructura que sea fácil de trabajar por cualquier sistema. Y debe darnos igual si el sistema es un DOAG o un Redalic o el sistema de una biblioteca. Debemos tener capacidad de entregar los registros de una manera muy flexible que a ellos, en lugar de representarles un problema a sus índices, les represente una facilidad para integrarlos, ¿no? Otra cosa importante es cuidar cuántos vocabularios controlados utilizamos, es decir, para las palabras clave, para las temáticas que aborda el determinado artículo, para los formatos de nuestros artículos. Por ejemplo, ¿qué normalización tenemos con respecto a los autores? Todavía muchas revistas tienen problemas para seleccionar, por ejemplo, quién es la sección de referencias bibliográficas. Y bueno, hay revistas que un artículo viene en APA y otro artículo viene en Vancouver. Hay revistas que el mismo artículo trae APA y Vancouver. Tiene que haber una normalización respecto a vocabularios y respecto a estándares de cómo se maneja este tipo de información. Los nombres de los autores, el lograr que el autor, además del nombre, nos indique el ORCID, cosas de estas que nos permitan controlar el vocabulario que se está usando. En la medida que cuidemos eso, la visibilidad de la revista va a incrementar, por la simple razón de que va a ser más fácil que se vea en todo tipo de sistemas. Debemos tomar en cuenta eso. Muchas revistas tienen el problema de que si uno los busca en línea, normalmente, por ejemplo, ¿qué será bueno? Si nosotros hacemos una búsqueda, como usuario, si se dan cuenta aquí, la revista me lleva al sitio web de la revista, pero nos lleva también a Latindex, nos lleva a Cielo, nos lleva a otra que, o no sé si se llama igual o es otra, nos lleva a una versión en Elsevier, lleva una versión en ResearchGate. Entonces, esta revista tiene mucha visibilidad
pero está dispersa en muchos sitios web. Entonces, el editor de esta revista, ¿cómo podrá saber cuántas consultas de las que le llegan están en su sitio web de Elsevier? ¿Cuántas están en su sitio web? Si es que aún tiene acceso. ¿Cuántas están en Latindex? ¿Cuántas encontramos en el portal de Cielo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante que veamos. Sí es el sitio web oficial de la revista, pero no es buena práctica que la revista sea tan fácil de encontrar en tantos lugares. Hay ciertos lugares que uno dice, bueno, pues Cielo me cosecha y, con ciertos objetivos, ¿no? Pero el tener un nombre duplicado o que la revista esté en dos sitios, sí es, pero acá está dentro de una asociación. Esto no es recomendado, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que nos va a ayudar a cuidar la visibilidad, ¿no? Entonces, hay que actualizar la tecnología, asegurarnos que exista un diseño gráfico correcto, que sea agradable a la vista de un lector, pero que además esté pensado para que el mismo diseño gráfico pueda entregar la información a los motores que no utilizan un protocolo como el OAI. El Google, por ejemplo, entra a ver el código fuente de la revista y de ahí extrae sus datos. Que la interoperabilidad esté correcta para todos los sitios web que sí van a utilizar OAI. Esto se descuida muchísimo. Y que en nuestros procesos estemos pensando en qué momento vamos a poder insertar cada vez más y mejores vocabularios controlados. Esto es un problema que genera un tema que genera muchos problemas cuando nos indizan. Ok. En tercer lugar, es importante para mejorar la visibilidad tratar de saber quién nos ve y cómo funciona el sistema. Para esto es muy importante el que podamos dar estadísticas e información a nuestros usuarios. Normalmente nos quedamos o nos acostumbramos a utilizar solamente las estadísticas que nos dan los sistemas, pero, o sea, el OJS o las que ya trae por default el DSpace, etcétera, etcétera. Pero es importante que tengamos idea de cuántas, por ejemplo aquí, ¿no? Cuántas visitas y cuántas descargas está teniendo el artículo. Y si las visitas son muy bajas y las descargas son demasiado altas, saber por qué. Entonces, es porque los usuarios no llegan al portal y luego descargan. Es porque nos están descargando mucho más de sistemas como Cielo o como Redalic o como tal, y por eso no vienen a nuestro OJS. Es porque hay un motor de búsquedas, por ejemplo, un sistema, un robot chino que esté cosechando nuestros artículos y se los esté llevando cada X minutos. Si nosotros no tenemos un sistema estadístico, no vamos a saber hacia dónde enfocar nuestros recursos. A lo mejor ellos, por ejemplo, tienen muchísimas descargas porque llegan los usuarios desde su sistema principal, que es un buscador, y a lo mejor ahí es donde los usuarios hacen las búsquedas hacia la revista y se llevan el texto completo desde aquí y nunca llegan a utilizar la propia interfaz del OJS. Pero todo esto es importante. Si ustedes no tienen sistemas estadísticos que les ayuden, no van a poder saber. Otras cosas que es importante extraer, porque normalmente las estadísticas se quedan en pensar, bueno, pues ya vimos cuánto tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué lugar de sus revistas ustedes podrían transparentar? ¿O en qué lugar lo transparentan? Si alguien lo hace, sería bueno que nos comentaran o nos compartieran cómo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa de que alguien les envía un artículo hasta que ustedes realmente lo publican, ¿no?
En revistas semestrales, por ejemplo, puede ser que ese proceso, desde que alguien les envía el manuscrito hasta que realmente se publica, pueden pasar 2 años, ¿no? Eso a veces no nos damos cuenta, pero es lo que hace que los posibles autores o nos manden, o no nos quieran mandar nada, o nos manden artículos que pues más bien ya nadie les aceptó en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente nadie va a priorizar. Si yo tengo una revista que me transparenta y me dice, oye, pues si tú mandas un artículo con nosotros, nuestra velocidad puede ser 6 meses, a decirle, te vas a tardar 2 años y medio, pues obviamente eso son cosas que afectan al final la visibilidad, ¿no? Porque es la capacidad que vamos a tener para atraer autores de más alto prestigio, para atraer revisores y para que la gente nos quiera consultar. También si yo como lector sé que lo que publican son trabajos que ya el autor o cosas que él había estado trabajando desde hace tanto tiempo, vaya, o sea, el tiempo que él tardó en trabajarlo, pero luego todavía lo que tardamos en publicar, me va a ser menos interesante leer esta revista que la de los vecinos, ¿no? Para todo eso necesitamos estadísticas, poder medir exactamente cuánto tiempo estamos tardando en todo ese proceso, pero también cuánto estamos tardando en cada parte de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante. Además de eso, es importante tener muy clara la definición del público. En general, eh, es como una constante que yo suelo o que hemos podido observar, que el editor de la revista suele definir su público objetivo realmente pensando en sus pares, ¿no? El tema es que se enfoca exclusivamente a eso. Si es un editor con determinada edad, determinada trayectoria, determinado nivel de trabajo, hace la revista exclusivamente para las personas como él. Si es un editor muy joven, con una determinada lenguaje y con una determinada estructura, etcétera, hace la revista exclusivamente para los editores que tienen ese mismo perfil, para los autores, perdón. Eso es importante que el editor lo vea. Y digo, yo estoy haciendo la revista solamente para los que tienen exactamente mi perfil o para los usuarios que realmente tienen un perfil que le interese a la revista, ¿no? ¿De qué manera me aseguro de que puedo llegar a todo el público objetivo al que quiero llegar? ¿Cuál es el perfil de, por ejemplo, una revista de sociales, digamos? ¿A quiénes quiero llegar con esta revista? Posibles, solamente a los académicos de primer nivel, a los académicos, digo, a los investigadores de primer nivel, o quiero llegar también a determinado grupo y perfil y estructura de académicos. Voy a buscar que mi revista la adopten quienes están transmitiendo clases de maestría. Quiero llegar a estudiantes de maestrías, de doctorados. Algo muy interesante es que los estudiantes de maestría y doctorado, en su mayoría, suelen buscar únicamente revistas internacionales y no tienen mucha idea de cómo publicar en una. Y eso es porque hay una incomunicación muy fuerte. Son pocas las instituciones. Digo, aquí es muy, muy interesante que, por ejemplo, en Chile sí existe mucho más comunicación entre bibliotecarios y editores de revistas. Pero es algo raro, es algo que no suele suceder. En general, en América Latina es común encontrar que el editor no sabe quiénes son los de la biblioteca, ¿no? Los bibliotecarios se enteran de cuántas revistas tienen exactamente hasta que montaron el repositorio y tienen que integrar los contenidos, ¿no? Entonces, eso es importante tener claro porque la revista debería tener un estudio donde podría decir, yo quiero llegar a un público objetivo de tantas mil personas en estos países con estos perfiles. Y además de eso, debería poder decir, ahora, cada uno de estos perfiles tiene estos hábitos de consumo de información. Va a venir a mi revista cada año. Si es una revista semestral, pues el usuario va a venir una vez y tal vez no vuelva, ¿no? Pero, o va a venir solamente cada 6, 7 meses, ¿no? 8. O va a venir a mi revista cada semana, o va a venir a mi revista cada cuánto tiempo, qué palabras va a buscar,
Este, ¿Desde qué dispositivos nos va a consultar? ¿Cuántos clics va a dar para llegar al texto completo? ¿Cómo vamos a saber si él encontró o no encontró lo que estaba buscando en nuestra revista? ¿Cómo podemos saber si le interesan nuestros temas? ¿Cómo podemos saber si tiene sugerencias de temas? Todo eso es importante y es algo que rara vez se trabaja. Se trabaja enfocados en la publicación y no en quién queremos que llegue la publicación, ¿no? Tampoco se tiene, o sea, se dice, bueno, pues ya publiqué la revista, con que necesitamos estar en los índices y listo, ¿no? Muchas veces eso es porque el mayor interés es lograr rápido el resultado oficial, pero no el resultado digo, si nos vamos a Redalic, ellos ya hicieron como ellos están más preocupados por nuestro público a veces que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde queremos llegar. Si es una revista de leyes, ¿por qué no está la revista en todos los portales de las escuelas o de las facultades con alta especialidad en ese tema, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el perfil de a quién queremos llegar, tenemos que tener muy claro los hábitos de consumo, ¿no? Y los portales a los cuales queremos llegar, ¿no? Esa parte es muy, muy importante que tengamos claro, ¿no? Entonces, hasta este punto también sería bueno si alguien tiene dudas, preguntas, por favor, si nos pudieran comentar. O algo a lo mejor que quieran aportar, colaborar o lo que sea. Bueno, cualquier duda, por favor, nos dicen en el chat, ¿no? Este, Trabajo con el contenido. Esto es lo tercero que, en todo lo que es publicación de contenidos, ya sean revistas, tesis, libros, repositorios, etcétera, trabajamos al revés. Mientras que hablando a nivel técnico y hablando a nivel, sí, técnico, tecnológico, eh, los editores de las publicaciones científicas internacionales, como Elsevier, Wiley, etcétera, etcétera, ¿no? Kluwer, han incursionado en el tema de tener todos sus contenidos en formato XML o en formato HTML desde hace como 20 años, ¿no? Sin embargo, en América Latina, generalmente, el proceso ha sido al revés. La mayoría del esfuerzo se empieza desde montar una plataforma, asegurarnos que la plataforma sea padrísima, tener un super servidor, invertir en el OJS, comprar los DOIs, comprar los metadatos, verificar que la captura de la información, etcétera, etcétera. Y hasta el final de los finales empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es la estructura exacta que debería tener el contenido? Al final es lo más importante. Por contenido me refiero a los textos completos. Empezamos a incursionar en el XML en el caso de las revistas por obligación, ¿no? Porque tuvimos que participar en sistemas como Cielo o como otros que los índices fueron los que nos dijeron, si ya no me entregas el XML, yo no te voy a aceptar tus trabajos. O sea, nos obligaron. El trabajar con el contenido vino de afuera. En el caso de los repositorios, ese es un tema que todavía no importa. En general, los repositorios, pues ya trabajamos, que el DSpace, que la inversión, que el servidor, que y el contenido se va a quedar en PDF hasta que tengamos una presión externa. Esa parte está equivocada.
todo el proceso de definir la política editorial debió comenzar al revés. Desde la primer preocupación debió ser cómo podemos obtener un contenido que a largo plazo podamos preservar, explotar y hacer llegar a nuestros usuarios en una manera que sea fácil, que ellos lo vean, lo consulten, lo lean en diversos tipos de dispositivos, que los motores de búsqueda cosechen nuestro contenido, que nos sea fácil construir los índices. Es decir, si nosotros trabajamos con el XML desde el principio, esto es importante, yo menciono, por ejemplo, en los casos de bibliotecas de repositorios, y también con las revistas, si nosotros hiciéramos todo el contenido desde el principio, no tendríamos que preocuparnos de metadatos, ya los estaríamos construyendo desde que construimos el contenido. No tendríamos que preocuparnos si un día el OJS se destruye, porque para reconstruirlo, si tuviéramos todo el contenido en XML, podemos rehacer toda la indización de toda la revista, digo, toda la catalogación o el cargar todo el histórico de toda la revista en un proceso de 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Entonces, es importante verificar cómo es que trabajamos con el contenido. Y para eso o utilizamos el XML o cualquier otro formato abierto. Tenemos que comprender que esto es muy importante. No se le ha dado el peso necesario. Y es como haber comprado el auto sin saber qué íbamos a llevar en el auto. De hecho, si ustedes no tienen una identificación del público y un trabajo de medir claramente el contenido, ustedes cuando pidieron los recursos tecnológicos lo hicieron al azar, seguro. O sea, les dijeron, ¿qué necesitas? Pues un servidor grande, 2 megas, 2 teras, ¿no? Porque no hay manera de calcular cuánto vamos a necesitar de trabajo, de alojamiento, de respaldo, de visibilidad, de tráfico de red, si no tenemos una medición clara de nuestros contenidos y un análisis escrito de nuestros hábitos de consumo. Entonces, el trabajo con el contenido es muy importante, tener el XML y llegar a herramientas interactivas. Ajá. Entonces, bueno, está la parte de que esas herramientas interactivas, por un lado, es que tengamos estadísticas, pero por otro lado, que tengamos una estructura donde nuestros contenidos, ¿dónde está? Vámonos acá. Que nuestros contenidos permitan ser explotados para que no sea fácil construir índices como este, donde le podamos decir a nuestro lector, bueno, digo, a nuestro posible autor, podamos decirle, bueno, pues mira, nuestros árbitros en general, mira, son estas personas que han trabajado con nosotros de tales instituciones, ¿no? Entonces, esto son pequeños detalles que atraen muchísimo más cuando un posible autor dice, ay, no, pero entre los árbitros está fulanito, está perenganito, está sutanito, que son grandes autoridades en este tema. No, pues claro, voy a escribir aquí con ellos, ¿no? Esto es lo que permite que un sistema como o una revista pueda crecer de manera rápida, me refiero rápida en años, sus consultas. El adoptar maneras de transparentar rápido y de transformar rápido los contenidos. Ajá. La otra opción es, como decíamos, el cuidado de los metadatos. Por ejemplo, en este ejemplo, a mí me parece muy interesante cómo ellos segmentan, y eso que este es un OJS anterior. Está el título, se puede ver el resumen, las referencias, hay un trabajo de cuidado en las referencias, y desde aquí pueden ver los metadatos de indización. El título, el creador, materia, bueno, el autor, materia, las disciplinas. Ajá. Ellos cuidaron los vocabularios, y algo importante es que si de esta página vemos el código fuente, en automático el sistema está entregando, esto es lo primero que va a ver un Google Scholar, por ejemplo. Ve estructurados los campos que va a explotar o que va a cosechar. Ajá. Las fechas, la estructura y el orden en que se entregan los campos es el que a ellos les sirve. Entonces, bueno, a nivel de resumen,
Este, eh, déjenme ver, estoy buscando un ejemplo que les quiero mostrar, pero bueno, ahorita se los pongo, ¿no? A nivel de resumen, todo esto es lo que hay que considerar, que son, obviamente hay otros temas, ¿no? Que apegarse a normas éticas, el utilizar identificadores persistentes, etcétera, pero nuestra intención de hoy fue comentar cosas a lo mejor que no siempre se tienen en el radar, porque nos enfocamos a lo que se menciona, a lo que se conoce, a lo que dicen las herramientas tecnológicas, y por desgracia muchas veces a lo que nos obligan, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar estos tres grandes ámbitos. La actualización tecnológica, muy bien pensada, porque se sabe que todo es, lo que te lleva la palabra tecnología siempre a un lado lleva la palabra costos altos, pero diseño gráfico, interoperabilidad, vocabularios controlados y estadísticas. En esto hay que trabajar porque esto impacta directo en la visibilidad. Disculpen. En segundo lugar, la definición de público, es decir, el perfil de nuestro público. Tenemos que tener muy claro y estudiado cuáles son sus hábitos de consumo. Esto casi nadie lo tiene. Los portales a donde queremos llegar. Y en tercer lugar, el trabajo con el contenido. Ajá. Si trabajamos con el contenido, es muy importante que el contenido se mantenga en un formato abierto, en un estándar abierto, y todo esto con el objetivo de poder llegar a herramientas interactivas. Cuando nosotros vemos sistemas donde las instituciones pueden explotar la información que tienen bien estructurada, solamente las instituciones que pueden hacer eso son solamente aquellas que han trabajado mucho con el contenido. Del contenido bien estructurado se pueden extraer los metadatos de forma automática. Del contenido bien estructurado se puede obtener mayor visibilidad, etcétera, y se pueden obtener estudios como estos, donde se puede decir Joel, nuestro... buen día. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, por acá tienes ¿Sí? en el chat del señor Claudio. Él quería si le podías resumir lo del diseño gráfico, por favor. Claro, en un minutito lo resumo con muchísimo gusto, ¿no? Y tenemos 5 minutos para terminar. Excelente. Entonces, en 2 minutos termino para que no les robemos más tiempo. Entonces, el nombre digo, nuestro autor, y podamos decir, ok, este autor con quién trabaja, ¿no? Podamos tener este tipo de análisis. Son muy sencillos de hacer y de trabajar cuando hacemos el trabajo en la ruta correcta. Es decir, de abajo hacia arriba. Primero el contenido, las herramientas, el público y la tecnología. Respecto al diseño, lo que podemos resumir a nivel general es que es muy importante que nuestras revistas tengan un diseño gráfico realmente, aprovechemos las nuevas ventajas de que sea un diseño gráfico muy atractivo, pero además que el código fuente de nuestro diseño esté trabajado de tal manera que nos permita que también los sistemas informáticos puedan navegar en él, no solamente las personas. Esto ayuda mucho en temas de inclusión, pero además en temas de mejorar los índices, el posicionamiento que los motores como el Google Scholar van a hacer de nosotros, la manera como mostramos cada elemento del contenido, etcétera, para que todo tenga una estructura lógica, ¿no? Bien. Obviamente, con muchísimo gusto les compartimos mi correo electrónico y para cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, reclamo, ¿no? Con muchísimo gusto. Y sí, seguramente nuestros compañeros van a compartir la presentación para quien quiera consultarla en próximas ocasiones, ¿no?
Si no hay más dudas, yo concluyo. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la profundizamos o algún comentario, pero les agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaron el día de hoy y les mandamos un fuerte abrazo a todos desde tierras poblanas en México, la tierra del mole. Llegamos al final. Pero la van a compartir seguramente como Sí. tienen. ¿La va a compartir? Sí, muchísimas gracias a todos por participar esta mañana, por atendernos el día de hoy. Les vamos a hacer llegar a sus correos esta presentación y también un certificado de asistencia por estar en nuestro webinar el día de hoy. También próximamente les haremos llegar nuevas invitaciones sobre temas de interés y próximas asistencias a nuevos webinars. Bueno, muchísimas gracias a todos y una vez más gracias Joel, Alberto, por tenernos el día de hoy tan buenas informaciones. Por acá el señor Vidal, Joel, dice que hay un tema que es necesario, que es el de la visibilización dentro de las instituciones. No sé si nos puedas hablar un poquito de ello antes de que... Sí, con mucho gusto, unos segunditos. Sí, es muy importante cuidar que para eso es importante que encontremos la manera de llegar a las instituciones. Hay que hablar y insertarnos en las páginas web de las bibliotecas. En las bibliotecas digitales tienen la función de atender al público interno. Entonces, si queremos estar dentro de las instituciones, la nuestra o la de otras, tenemos que hacer que nuestra revista esté en la página de la biblioteca digital especializada de la facultad o del centro de estudios que corresponda a nuestras temáticas y convencer al bibliotecario de que nos difunda. Eso es muy importante, porque sí, las universidades luego no tienen tan claro. La revista es la que trae prestigio y dinero hacia la institución, ¿no? Entonces es importante hacer esa publicación hacia el interior también. Pero la mejor manera o la más práctica es llegar a través de la biblioteca digital. Ellos ya tienen la estructura y el trabajo para estar en contacto con la comunidad interna de una institución. Esos son el camino, digamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias de nuevo. Vale, bueno, muchísimas gracias. Hemos culminado por el día de hoy agradeciendo toda su participación. Pues les estaremos enviando la información. Feliz día para todos.